Hola, buenas. Vamos a ver en un nuevo vídeo tutorial cómo continuar nuestra plataforma de consulta alta, modificación y baja de juegos de Spectrum. Y vamos a continuar con la operativa de alta de juego. Vamos a otorgar de funcionalidad a este formulario de forma que cuando el usuario cumplimente todos los datos del juego, recordad que la imagen, asociar una imagen de portada es opcional. Si no se asocia ninguna imagen, esta es la que quedará asociada por defecto al juego. Y cuando pulsemos el botón de alta se trasladen los datos al servidor utilizando nuestra API y si todo va bien deberíamos ver el juego en la base de datos. Vale, para dar de alta el juego utilizando Angular, por tanto utilizando este formulario, dotándolo de la funcionalidad adecuada, recordad que es obligatorio validar los datos. Y podríamos preguntarnos, bueno, validar los datos implica añadir bastante lógica de programación y a veces un poco tediosa, pero hay que hacerlo. Aunque nos preguntemos, ¿para qué voy a validar los datos si ya sabemos que nuestra API los está validando? El servidor va a validar siempre, recordad que el servidor siempre va a validar los datos que lleguen de un frontend y más si es un frontend web que es fácilmente modificable. Utilizando herramientas para desarrolladores podemos modificar los formularios, suprimir los atributos de validación, por lo tanto es muy débil un frontend web. Y el backend vamos a validar todos los datos. Y de hecho, cuando confeccionamos nuestra API, recordad que validábamos absolutamente todos los datos. Es lo que se conoce como redundancia. ¿Redundancia por qué? Porque aunque los validemos en el frontend, también hay que validarlos en el backend, perdón, también hay que validarlos en el frontend. Y hay que validarlos en el frontend porque, por ejemplo, si no los validáramos, yo aquí podría introducir el nombre de un juego, dejar el resto de datos sin informar, pulsar a alta, enviaría una petición al servidor utilizando la API que ya sé que es errónea, que ya sé que el servidor me la va a devolver como errónea. En este caso, errónea por incompleta, porque no he informado datos que yo ya sé en el frontend que son obligatorios. Por lo tanto, ¿para qué vamos a enviar una petición errónea al servidor, al backend, a sabiendas, por no hacer validaciones, si ya sabemos que al menos el año, compañía, el tipo de juego y las opciones son obligatorios? Luego, el validar que el título del juego exista en otro juego o no exista, pues eso no lo podemos validar en el frontend, es obvio, porque tendríamos que acceder a la base de datos para comprobar si el nombre del juego ya existe, ¿vale? Pues esa validación obviamente le corresponde al backend, pero las validaciones de inputs de datos obligatorios, mínimo 3 caracteres o máximo 20 caracteres, ese tipo de validaciones que podemos conseguir con los atributos de etiqueta, los atributos HTML de toda la vida, las vamos a hacer en el frontend. Vale, todo este previo es para explicaros que Angular tiene dos sistemas para trabajar con formularios. El que vamos a utilizar aquí en el formulario de alta es el sistema que se conoce con el nombre de Template Driven o validaciones dirigidas por plantilla. A todo el tratamiento del formulario lo tendremos básicamente concentrado en la plantilla del componente, es decir, en el documento HTML. El segundo tipo de manejo de formularios de Angular es el que se llama el Data Driven, también llamados formularios reactivos, en el cual todo el peso, toda la lógica de validaciones no está en la plantilla HTML. En la plantilla HTML únicamente mostramos los errores de validación, el título obligatorio, año obligatorio, etcétera, y todo el sistema, toda la lógica de las validaciones la lleva la clase del componente. Es decir, en el Data Driven veremos que el fichero .html, la plantilla, estará bastante cargadita de lógica. Si utilizáramos el Data Driven, veríamos que es al revés. Es la clase del componente la que estaría cargadita de lógica. Es una forma de distribuir quién es responsable de validar los datos, o la plantilla o la clase del componente. En el alta vamos a utilizar la validación por plantilla, es decir, el template driven. En el formulario de modificación y baja, como tenemos dos formularios muy parecidos, allá utilizaremos el data driven o formularios reactivos para que veáis la diferencia entre ambos y escojáis el que más os guste. Aunque normalmente se recomienda que en formularios más sencillos se utilice el template driven, el que vamos a ver ahora, y en formularios más complejos con agrupación de controles se utilice el data driven. Vale, pues vamos a empezar a ver nuestra alta de juego. Y vamos a empezar por la plantilla.
¿Qué necesitamos? Bueno, pues los atributos, las etiquetas, los controles de input, texarea, todos los que son controles de formulario, necesitaríamos un atributo value para poder recuperar el valor que introduzca el usuario en ese control en nuestra clase del componente. Vale. En nuestra clase del componente vamos a necesitar, que ya este sí que lo podemos ir escribiendo, una propiedad del objeto que tiene que ser pública, que le vamos a llamar juego. Y para seguir con la costumbre, pues del tipado fuerte que estamos utilizando hasta ahora, pues vamos a indicar que esta propiedad juego va a ser de tipo juego. Vamos a abrir un momento el modelo juego que ya tenemos. Está en rojo porque falta inicializarlo, ¿eh? Ahora lo haremos. Pero vamos a ver un momentito el modelo juego que ya tenemos creado en otro video tutorial. Bueno, realmente el modelo juego lo creamos cuando hicimos la consulta de detalle, porque la API, nuestra API, el endpoint que estamos utilizando, cuando hacemos una consulta de un juego por su clave primaria, nos devuelve todos estos datos. Vale, de estos datos, ¿podríamos utilizar este modelo también para el alta? Realmente vamos a capturar una serie de datos de un formulario y vamos a incorporarlos en un modelo, que es opcional, utilizar el modelo, pero vamos a utilizar el tipado fuerte de Angular y vamos a continuar con nuestro modelo. Y así vemos algunas características de cómo adaptar un modelo para que sea utilizado en componentes distintos, en los cuales en un componente igual se necesitan todos los datos, pero el otro componente no necesita realmente todos los atributos, todos los datos. En el caso del alta, si nos fijamos en nuestro formulario, que ahora tiene todavía un error, no necesitamos todos estos atributos, estas propiedades de este objeto juego. Por ejemplo, el ID juego no lo necesitamos, porque el ID juego es la clave primaria que no la sabemos. Se asignará automáticamente cuando se dé de alta el juego en la base de datos. Por lo tanto, si queremos utilizar este modelo también en el alta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar que ID juego es opcional. Es decir, que puede ser que venga informada, en la consulta vendrá informada, pero en el alta obviamente no la podremos informar porque no la sabemos. Por lo tanto, le marcamos como opcional. El nombre, efectivamente, el nombre sí que nos viene en la consulta y en el alta, porque en el alta lo vamos a informar en el formulario. El año, la compañía, la portada es opcional. Es cierto, es opcional. De momento lo vamos a dejar con string. O podemos también marcarla como opcional. De hecho, vamos a marcarla como opcional. Porque más que nada, porque en el alta, vamos a dividir el vídeo en dos partes, vamos a hacer primero un alta de juego sin portada, recordad que la portada es opcional, y luego añadiremos la portada, cómo seleccionar una portada, una imagen, y cómo enviar esa imagen al servidor. Esto lo vamos a marcar como opcional. La sinopsis es opcional, la fecha de alta no la vamos a capturar en el formulario, pues la ponemos como opcional. El ID tipo sí lo vamos a capturar en el formulario, en la combo, y este atributo tipos es más para la consulta, pero para el alta no lo necesitamos, por lo tanto lo marcamos como opcional. Y digamos que ahora hemos modificado nuestro modelo juego para que sea utilizado en dos componentes, el componente de consulta, en el cual sí que nos van a llegar todos los datos, pero en el componente de alta no necesitamos todos los datos. Podríais pensar, ¿y por qué no nos creamos un modelo específico para el alta que se llame, pues por ejemplo, juegoalta.ts? Pues sí, lo podríamos crear, pero prefiero que veamos cómo adaptar un modelo para que sea utilizado en dos componentes distintos. Cada uno tiene pues sus características. El modelo lo voy a dejar abierto porque es probable que lo tengamos que modificar en algún momento, en breve. Vale, vamos aquí. Vamos a seguir para solucionar este error. Recordad que este error es porque estamos obligados a inicializar el atributo juego en el constructor. Bueno, ¿y cómo lo inicializamos? Pues aquí no podemos añadirle un null porque no acepta el valor null. Podríamos decir, bueno, pues vale, solucionado. Que acepte los dos tipos de valores y ya podemos inicializarlo con null. Pero ojo, porque esto es un formulario de alta. Y vamos a utilizar una clase específica de Angular para poder trabajar con formularios, capturar los datos del formulario, que es el siguiente paso que haremos. Ahora de momento tenemos que hacer un acto de fe. La clase de Angular que vamos a utilizar, una directiva de Angular que se llama la directiva ngModel, para poder trabajar con formularios, que tendremos que importarla, por supuesto, lo haremos en breve. Esa directiva no admite
atributos a null. No admite atributos a null porque utiliza un sistema que se llama data binding de dos direcciones, que ahora comentaremos. De momento va a ser un acto de fe, o sea, creéis lo que yo os diga y luego veremos el por qué. Por lo tanto, ya os digo que no podemos inicializarlo a null, a diferencia de otros modelos que en los de consulta, cuando hemos hecho las consultas, que no había ningún problema. Claro, si no lo puedo inicializar a null, estoy obligado a informar un valor por defecto a estos atributos, a los que no he marcado como opcionales, es decir, nombre, año, compañía, sinopsis y de tipo. Voy a copiarme estos, luego borraré los que tienen a estos atributos de aquí, nombre, año, compañía, portada, ¿vale? Lo quito de momento y fecha alta también, porque es opcional, pero a estos de aquí estoy obligado a informarle un dato. ¿Qué dato informo? Por defecto, hombre, pues lo más lógico sería este. Bueno, pues nombre, le pongo abrir, cerrar comillas, año, le pongo abrir, cerrar comillas y de tipo 0, sí, no pasaría nada. O bien puedo hacer otra cosa, porque esto a mí, sinceramente, me parece que queda muy feo. El abrir, cerrar comillas o informar un 0. Lo que podemos hacer es a estos datos que no son opcionales, hacer que admitan dos tipos de valores. Por ejemplo, a nombre estoy editando el modelo que admita un string o un null. A año que admita un string o un null. Voy a hacer un copiar-pegar y así iremos más rápidos. Compañía, string o null. Portada, de momento lo vamos a dejar así porque es opcional. Sinopsis, string o null. Fecha alta, como es opcional, no indico nada. Y de tipo string o null. Y este, como es opcional, pues tampoco nada. De forma que es más elegante, aquí está, en vez de estar informando, abrir, cerrar comillas, informar todos a null, porque ahora aceptan todos estos atributos el valor null. Y digamos, como ya no tenemos ningún error, solo hemos tenido que informar estos 5 atributos, porque el resto son opcionales. El hecho de poner este interrogante quiere decir que son opcionales. Puede ser que no, que no existan, que no estén informados. Perdón. Pues ya tenemos nuestro atributo, nuestra propiedad juego informada. Y ahora vamos a ver cómo la utilizamos, esta propiedad, cómo la vinculamos, más que utilizarla, cómo la vinculamos a cada uno de los controles del formulario. Vale. En Angular no ponemos el atributo value, no utilizamos el atributo value, salvo en contadísimas excepciones. En Angular lo que hacemos es utilizar una directiva que sería el equivalente al atributo value, que se llama ngModel. ¿Y cómo vinculamos este control de input a nuestro objeto juego? Pues del objeto juego quiero acceder a su atributo nombre. Lo haríamos de esta forma. Bueno, ahora mismo esto no funciona porque tenemos que hacer algo más. Ahora mismo para Angular esto no es nada. Es simplemente un atributo de etiqueta que nos hemos inventado, que se supone que el navegador va a entender, pero el navegador no tiene ni idea de lo que es este atributo. Para poderlo utilizar, vamos a hacer dos cosas. Primero, encerrarlo entre corchetes. En cuanto lo encerramos entre corchetes, Angular detecta que este atributo es una directiva de Angular. Es una directiva de Angular y esta directiva la estamos informando con el valor que se obtenga de acceder al atributo nombre del objeto juego. ¿Por qué nos aparece en rojo? Pues ya sabéis, cursor encima y nos dice que no se puede hacer el bind a ngModel porque no es una propiedad conocida de input. ¿Qué quiere decir esto? Es que a veces los errores de Angular son un poquito difíciles de entender. Pues básicamente que no la hemos importado. Tenemos que importarla para poderla utilizar. ¿Y dónde la importamos? La ngModel, pues en la clase del componente. ¿Y en qué parte del componente? Pues aquí. En el decorador component, en la sección de imports, tenemos que importar una clase de Angular que se llama, o un componente de Angular que se llama Forms Module. Este de aquí, que está en la librería Angular Forms. Este es el componente de Angular o la clase de Angular que nos va a permitir trabajar con formularios dirigidos por plantilla, los template driven. Vale, pues fijaos que ya no tenemos el error. ¿Y ahora qué estamos haciendo aquí? Pues ahora cualquier valor que tenga este atributo nombre del objeto juego, automáticamente lo vamos a visualizar en el formulario, como si esto fuera un value.
Vamos al formulario un momentito. Nuevo juego, veis que el nombre del juego está vacío, perfecto, es lo que queremos realmente, pero si ahora nos vamos a la clase del componente y el nombre en vez de inicializarlo a null, pongo aquí, por ejemplo, juego de prueba y me voy al formulario, veis cómo aparece juego de prueba, es como si hubiéramos asignado un valor por defecto. ¿Queremos asignar valores por defecto en el formulario de alta? No, no queremos. Simplemente eso es para que veáis cómo funciona el binding. Ahora mismo tenemos un binding entre la clase del componente y la plantilla. La plantilla siempre es el HTML y la clase es el TS. Es decir, que nuestro objeto juego en su atributo nombre tiene un valor en la clase del componente y ese valor lo estamos visualizando en la plantilla. Es un binding desde la clase hacia la plantilla en una dirección que no lo queremos realmente, o sea, no lo necesitamos en el formulario de alta. El formulario de alta ya va bien que aparezca vacío cuando entremos, pero ojo porque este binding sí que va a ser muy útil en el formulario de modificación, porque en el formulario de modificación, cuando lo veamos más adelante, en cuanto entremos a ese componente, sí que queremos que se visualicen todos los datos del juego. Por lo tanto, en ese formulario sí que nos va a ir muy bien este binding desde la clase al componente, a la plantilla del componente. ¿Qué nos va bien? ¿Qué nos iría bien? Aparte de este binding, que aunque en el formulario de alta no es necesario, en el de modificación sí. El binding en sentido contrario. Es decir, que cuando el usuario introduzca un dato aquí, el que sea, el que sea, pues este valor automáticamente se traslade a este atributo del objeto juego. Ahora mismo todavía no se está haciendo y para que se traslade automáticamente necesitamos el binding en sentido contrario. Cualquier valor que asigne el usuario a al input, al control input del formulario, se traslade automáticamente al atributo nombre del objeto juego. Y para eso necesitamos esta sintaxis que se conoce como two-way data binding o data binding de dos direcciones. Y esta sintaxis concretamente se conoce con el nombre de banana in a box, porque esto parece una banana y esto que está dentro de una caja. Es así de... no hay más. La verdad es que la imaginación de la gente no tiene límites. Y este es el data binding de dos direcciones. Cualquier valor de los atributos del objeto se traslada a la plantilla y cualquier valor modificado de la plantilla se traslada a los atributos del objeto. Es una maravilla este data binding que no tiene React. React no tiene el data binding de dos direcciones, es algo que echo de menos en el framework React, igual que hay cosas que en Angular echo de menos de React, en React a veces echo menos algunas particularidades de Angular. Vale, pues vamos a copiarnos esto para no tener que estar escribiéndolo de nuevo y vamos a hacerlo en todos los inputs. Bueno, pues el año, vamos a juego.año. Uf, ya sabemos lo que pasa. Atributo con caracteres especiales, la ñ en este caso, no podemos utilizar esta sintaxis. Tenemos que utilizar esta sintaxis de aquí. Que en el caso de la directiva ngModel va sin el puntito. Es como si estuviéramos accediendo a una clave asociativa de un array. Recordad que JavaScript no tiene arrays asociativos, aunque esto recuerda a la forma de acceder a una clave asociativa de un array. Bueno, pues vamos a copiar. Aquí también podríamos utilizar esta sintaxis sin problema, ¿eh? Vamos a copiar. Vamos a utilizar ya siempre esta para no tener más que nada porque aquí también la necesitamos. Aquí es compañía. Y ahora, antes de seguir, os comento otra cosa súper importante, porque si no, no va a funcionar y os vais a estar rompiendo la cabeza intentando saber por qué, antes de seguir copiando, pegando. Fijaos que está claro que lo que escribimos aquí se ve clarísimo que corresponde a los atributos del objeto juego, está claro. Pero ojo, porque Angular, para saber que este atributo, que esta directiva tiene que vincularla con el atributo value de este input, porque al fin y al cabo el navegador no entiende de directivas en ngModel. Esto en algún momento se traduce a etiquetas y a atributos de etiqueta que entiende el navegador. Y el navegador entiende el atributo value, que es el que está asociado a los controles de un formulario. Pues para hacer la vinculación correcta, Angular exige que este input o que este input o que el de más arriba o que un text area o que una select, cualquier control de formulario tenga un atributo name que se llame igual que el nombre de la propiedad del objeto.
Por lo tanto, fijaos que todos los atributos inputs, todos los controles inputs tienen un name, año, un name, compañía, que coincide con el nombre del atributo del objeto. Es súper importante, si no, no va a funcionar. Angular no va a saber hacer el binding, no va a saber asociar ese atributo al value del input. Cuando haga la transpilación, cuando haga la compilación a HTML nativo, JavaScript nativo. Importante, ¿eh? Bueno, seguimos. El tipo file. Vale, pues el tipo file, no, con los tipos file no funciona la directiva ngModel. Es decir, la directiva ngModel podemos asignar valores de atributos de un objeto que sean de tipo string, básicamente de tipo string, porque recordad que en un formulario todos los controles son de tipo string. Incluso un input type number no deja de ser un tipo string, tipo alfanumérico. Bueno, pues los input type file no es un tipo string y no funcionará la directiva ngModel. Por tanto, de momento, ya veremos cómo solucionamos el tema de capturar la imagen del juego, nos lo saltamos. El select, pues el select, vamos a poner aquí en la etiqueta select la ngModel ID tipo. Perdón. Eh, la sinopsis, que es lo último que nos queda, pues aquí al final, da igual donde lo pongáis, no tiene por qué ser al final. ngModel, aquí será sinopsis. El botón, pues el botón, aquí lo dejamos sin nada más. Y a ver que no se nos olvide nada. Se me olvida algo, pero ahora mismo no me acuerdo. Vale, comentaros que obviamente ahora lo haremos, antes de seguir. La etiqueta select que tenemos en el formulario solo tiene una opción, que es la opción por defecto, seleccionar tipo de juego, y obviamente tendremos que construir dinámicamente el resto de opciones, o sea que esto lo haremos en un momento. Pues vamos al componente, vamos al formulario, que no hayamos roto nada. Bueno, pues aquí vemos cómo aparece todo. El juego de prueba ya lo podemos quitar, este valor por defecto era simplemente para ver cómo funciona el data binding. Y vamos a seguir. Bueno, antes de ver cómo capturar los datos del formulario, todavía no los estamos capturando, básicamente porque el botón de alta todavía no funciona. No funciona. Vamos a activarlo después. Pero sería conveniente que al menos aquí aparezcan las opciones de la combo, los diferentes tipos de juego que tenemos. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos en su día en el componente de consulta de todos los juegos, en el cual la combo aparece en todos los tipos que tenemos en la base de datos y para ello realizamos una llamada, una petición al servidor utilizando un endpoint de nuestra API. Vamos a hacer rápidamente lo mismo para no marear demasiado. Bueno, pues tenemos en nuestros servicios, ya tenemos un servicio que se llama tipos service, que tiene un método que se llama consulta tipos, que nos va genial para cumplimentar todas las opciones de la combo. Pues nos vamos a la plantilla del componente y vamos a crearnos primero un atributo que le llamaremos tipos y que va a ser de tipo. Vamos a utilizar el modelo que ya tenemos para los tipos de juego. En el constructor, por cierto, va a ser un array. Este sí que va a ser un array. La API nos devuelve un array con todos los tipos. Bueno, pues en el constructor lo vamos a inicializar. Este sí que lo podemos inicializar de esta forma, un array vacío, porque es de tipo array. Por lo tanto, más sencillo. Y en ngOnInit, en el método del ciclo uno de los métodos que forma parte del ciclo de componentes de Angular, el ngOnInit, que se ejecuta cuando se carga el componente, cuando se inicia el componente, pues aquí vamos a realizar la llamada al servicio para traernos todos los tipos. Bueno, pues el servicio, como ya sabemos, tenemos que instanciarlo utilizando inyección de dependencias. Inyección de dependencias o bien en el constructor o bien, vamos a hacerlo aquí, vamos a crearnos un método private que llamaremos servicio tipos igual a inject, que hay que importarlo.
tipos service. Vale, pues ya podemos utilizar este servicio. ¿Dónde lo utilizamos? Aquí en el ngOnInit. This servicio tipos. Vamos a ejecutar el método consulta tipos, que no necesita ningún parámetro, pero que como nos devuelve un observable, tenemos que suscribirnos y ya sabemos cómo funciona la suscripción. Un método next, si todo ha ido bien, nos va a devolver un array de tipos y vamos a asignarlo a nuestra propiedad tipos. Y si va mal, pues se ejecutará esta función error. Y el error, pues lo que vamos a hacer es lo de siempre, un console log para ver qué ha pasado. Y nuestro grandísimo amigo window.alert, que le va a informar al usuario de una forma súper clara y clarísima de que algo ha ido mal. ¿El por qué ha ido mal? Ah, no se sabe, pero algo ha ido mal. Algo ha ido mal. Vale, pues vamos a probar. Vamos a irnos al nuevo juego y vamos a ver si aquí en la combo no tenemos los tipos. Vamos a ver qué ha pasado. Ha pasado que voy más rápido que el correcaminos. Vamos a ver cómo van a aparecer los juegos si no los construimos, si no construimos las opciones dinámicas dentro de la etiqueta select. Pues vamos a ello. Tenemos una opción estática, pues ahora utilizando la directiva for. Aquí pondremos tipo of tipos track index y ahora sí una etiqueta option con su correspondiente value para cada uno de los tipos que tengamos en este array. Bueno, aquí pondremos la clave primaria y aquí la descripción del tipo. Y a ver si ahora funciona bien. Y aquí deberíamos ver, voy a refrescar porque ahora si no lo vemos es que algo tengo mal en algún sitio. Aquí está todo correcto, tipo of tipos, además no tenemos ningún error. Vamos a ver. ¿Conocéis la frase esta de vísteme despacio que tengo prisa? Pues quiere decir que hay que hacer las cosas con tranquilidad, porque cuando uno más intenta correr, más fácil es de equivocarse. Aquí está el error. NGON init, la I va con mayúsculas, si no, no se reconoce como el método que forma parte del ciclo de vida de los componentes de Angular. Vamos a ver ahora. Refrescamos la pantalla y aquí tenemos todos los juegos, todos los posibles tipos de juego. Vale, pues ya tenemos nuestra combo, que era lo importante. Antes de seguir vamos a ver una cosilla. Fijaos que en el atributo value, para asignar la clave primaria de cada tipo, estamos utilizando el binding tradicional. Otra opción que podemos hacer es, claro, si hacemos esto, estamos asignando tipo, punto y de tipo, pero el texto tipo, punto y de tipo. Pero si hacemos esto de aquí, si refrescamos, vemos que la combo funciona. Vamos a ver el inspector de elementos de la combo. Aquí lo tenemos, select. Y veis como el value se está informando con el ID del tipo correcto. Es decir, que son dos opciones para hacer. Cuando queremos hacer un binding para mostrar una información, en este caso el tipo, dentro de la etiqueta option, pues no tenemos más remedio que hacerlo así. Pero si es para asignarlo a un atributo de etiqueta, tenemos las dos opciones, la que hemos utilizado antes, también con las dobles llaves, o bien el atributo de etiqueta que queremos informar con un valor, lo ponemos entre los corchetes para que Angular reconozca como un atributo del que queremos asignarle un valor utilizando el data binding. Las dos funcionan igual. O sea, aquí tenemos las dos opciones, aquí no, aquí solo tenemos esta opción.
Lo vamos a dejar así. Bien, pues ya tenemos la combo, pues ya podemos avanzar un poco más. Vamos a capturar los datos del formulario para poderlos enviar a nuestro atributo juego. Vale, y para ello tenemos que hacer algunas pequeñas modificaciones en el formulario. Primero, vamos a situarnos aquí. El action no lo necesitamos para nada, porque como va a ser un envío asíncrono utilizando una API, el action no lo necesitamos para nada. El método no lo necesitamos para nada, porque el método lo decidiremos cuando realicemos el envío, utilizando el método get, el post, el patch, el put, el delete, el método asociado en el servicio, cuando utilicemos el servicio. El noValidate igual a true es para desactivar las validaciones por defecto del navegador, que nos interesa porque como vamos a poner nuestras propias validaciones utilizando la librería template driven de Angular, nos interesa desactivarlas, porque vamos a utilizar las nuestras. Por lo tanto, para desactivarlas, pues básicamente es lo que tenemos aquí. No validate igual a true. Le estamos indicando al navegador que no haga validaciones, que no desactivar las validaciones del navegador. Vale. El botón. ¿Cómo activamos el botón? Bueno, pues el botón lo tenemos aquí. Es un botón por defecto de tipo submit. Recordad que la etiqueta button, si no indicamos lo contrario, es de tipo submit. De forma que cuando pulsemos el botón, en teoría el formulario se envía al servidor. Pero tenemos que capturar ese evento submit. Queremos capturarlo porque cuando se pulse el botón, queremos recoger todos los datos del formulario en un método de nuestra clase del componente, que todavía no tenemos, y una vez que tengamos los datos, esos datos enviarlos al servicio y el servicio es el que los enviará utilizando la API al backend. Pero vamos a interceptar el método submit del botón. Para interceptarlo lo tenemos que hacer aquí en la etiqueta form. En la etiqueta form nos vamos a crear un evento de Angular que se llama ngSubmit. Este evento pertenece al componente, a la librería Forms Module o Forms Module, y el ngSubmit lleva asociado siempre una función que le vamos a llamar alta juego. Una función, un método que le llamaremos alta juego. En principio no tiene que recibir ningún parámetro de entrada, luego veremos si es necesario que reciba alguno, pero en principio no. Alta juego nos da error porque no existe, por lo tanto vamos a crear este método alta juego en la clase del componente. Lo vamos a crear aquí a continuación del ng-init public alta juego. Ya existe. ¿Y qué vamos a hacer en este alta juego? Pues en principio nada más que mostrar. Uy, me ha saltado las noticias del día. Nuestra propiedad de la clase juego. Simplemente esto. Y vamos al navegador. Vamos a refrescar, bueno, vamos a nuevo juego, vamos a la consola, vamos a limpiarla un poco. Vamos a pulsar, vamos a informar algo aquí. Nombre del juego, año 1990, compañía la que sea. No vamos a seleccionar todavía ninguna imagen, deportivo, sinopsis del juego, pues cualquier cosa, da lo mismo. Y vamos a pulsar a alta juego. Y fijaos la consola. Año 1990, o sea, todos los datos que hemos introducido en el formulario automáticamente se han vinculado a nuestro atributo juego. Este es el data binding de dos direcciones. Hemos visto antes cómo en el constructor, cuando informamos algún valor por defecto en la inicialización de esta propiedad, la veíamos reflejada en el formulario, y ahora vemos cómo funciona el data binding en sentido contrario, desde el formulario a la clase del componente. El usuario informa datos en el formulario y en cuanto se pulsa el botón de submit se trasladan automáticamente a este atributo, a la propiedad juego. Y lo vemos aquí. Ese es el data binding de dos direcciones. Esto está muy bien, vemos que funciona, que efectivamente se trasladan los datos. ¿Y qué tenemos que hacer con los datos?
Pues supuestamente enviarlos al servicio y del servicio trasladarlos al servicio y el servicio es el que tiene la petición al servidor utilizando la API, el servicio los enviará al servidor. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo. De momento, fijaos que no estamos validando absolutamente nada todavía. Vamos a comentar este console log. Y aquí necesitamos enviar los datos al servicio. Bueno, pues vamos a abrir el servicio juegos service, que es el que vamos a utilizar. Y aquí tenemos un método de consulta de juegos, el consulta de juego, y necesitamos otro método. Necesitamos un método de alta juego, que lo vamos a crear aquí. Public alta juego, algo va a recibir como parámetro, bueno, ya lo podemos indicar, va a recibir el juego que queremos dar de alta. Por lo tanto, lo ponemos aquí, juego, que va a ser de tipo juego. Nos va a retornar, ya lo ponemos, un observable. Recordad que la API que tenemos, que estamos utilizando, si el alta es correcta, nos va a retornar el mismo objeto que hemos enviado para dar de alta al juego, nos lo va a retornar. Por lo tanto, la respuesta de la API va a ser un objeto de tipo juego, que creo que el alta no es un array, es directa, es un objeto, creo recordar, no, ya lo veremos. Bueno, pues aquí ponemos el return dis.http. El método que tenemos que utilizar aquí no es el get, es el post. ¿Qué nos va a retornar la API? Pues un objeto de tipo juego. Y aquí tenemos que hacer la petición. Pues la petición es aquí no hace falta poner la interpolación porque directamente es la constante API juegos. La API juegos, aquí sí que tenemos en la consulta de juego, realizamos la interpolación, los template string, porque hay que concatenar dos variables. Aquí solo no hay que hacerlo porque esta es la API a la que queremos acceder, localhost 8000 API barra juegos, pero tenemos que enviar los datos del juego. Tenemos que enviar esto. ¿Y cómo lo enviamos? Bueno, pues a continuación, cuando se trata de un método post, se envían como segundo parámetro, en minúsculas. Y en principio así nos quedaría el método de alta, pero no lo vamos a dejar así. Por una sencilla razón, porque aquí esto que vamos a recibir, este parámetro que vamos a recibir aquí, es un objeto JavaScript o un objeto TypeScript que al final se traduce en un objeto JavaScript. Este objeto JavaScript no lo podemos enviar directamente al servidor porque el servidor le va a llegar un objeto con un formato que no conoce, que no reconoce. Recuerda que el servidor, nuestra API, funciona con PHP. Por lo tanto, y el formato de los objetos en JavaScript no coincide en absoluto con el formato de los objetos en PHP. Por lo tanto, esto no lo va a entender. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que transformarlo a JSON. Este lenguaje, este formato que entienden la mayoría de lenguajes de programación y que se utiliza para intercambiar información entre diferentes entornos. Vale, pues en principio el formato JSON nos vale. Pero ojo, aunque ahora en esta primera parte todavía no vamos a realizar el envío de la portada, de la imagen, cuando incorporemos el envío de imagen, el formato JSON no soporta datos que no sean de tipo texto. Por lo tanto, una imagen con un formato JSON no la podríamos enviar. Necesitamos un formato diferente al JSON que también entiende el servidor de aplicaciones PHP, lo entiende perfectamente y por supuesto lo entiende Angular porque es un formato, es una función de JavaScript, que es el form data. Es decir, vamos a crearnos un objeto especial que podamos utilizar para enviar imágenes, o sea, archivos que no sean de tipo texto, que sean archivos binarios, imágenes, PDFs, otro tipo de documentos que no sean simples textos. ¿Cómo funciona el form data? Pues que vamos a crearnos una constante o una variable, let o const, el var ya no lo utilicéis,
que la vamos a llamar for data o el nombre que queráis. Y aquí pondremos new form data. Esto es una clase de JavaScript, nativa de JavaScript, no es una clase de Angular. Fijaos que aunque la hayas seleccionado de la lista, no se ha importado. Aunque la hayas seleccionado de las recomendaciones de Visual, no se ha hecho un import from data from algo. No se ha hecho porque no es necesario, porque es una clase nativa de JavaScript, no de TypeScript ni de Angular. Vale, una vez que tenemos este objeto creado a partir de la clase formData, lo que vamos a hacer es formData, añadirle datos. Utilizando su método append, pues vamos a añadirle el nombre del juego. Pues el nombre lo tenemos en juego.nombre. Vale, que nos aparece en rojo. Argumento de tipo string o null no es asignable a parámetros de tipo string o blob. Estos atributos del objeto formData solo admiten dos tipos de datos, o string o blob. Blob quiere decir binary large object, es decir, un objeto binario, una imagen, por ejemplo, un PDF, un archivo. Un archivo sería el tipo de dato blob. El resto de datos que admite el formData son strings, ni siquiera admite el numérico. Aquí nos está diciendo que es posible que este atributo, nombre, llegue con un null. ¿Y por qué es posible que llegue con un null? Pues simplemente tenemos que enviar cómo tenemos definido el modelo juego. Y en el modelo juego vemos que le hemos añadido, por comodidad, para poder inicializar los datos de este modelo, de la propiedad juego de la clase del componente, para poderlos inicializarlos a null, en vez de con un abrir y cerrar comillas, al añadirle estos dos tipos de datos, string o null, aquí tenemos el error. Nos está diciendo, ojo, porque nombre puede venir como nulo, porque es un tipo de dato que acepta esta propiedad del objeto. Bueno, pues simplemente le ponemos aquí la admiración o el interrogante. Aquí da lo mismo. Digamos, la admiración ya, aquí me falta, no, tiene que ser interrogante, porque la admiración, perdón, por el interrogante me va a dar error en el paréntesis que viene a continuación. Siguiente. Si no hubiéramos puesto aquí el null, no nos hubiera dado el error. Porque solo es posible que lleguen string y solo van a llegar string. Pero en cuanto tenemos que puede llegar un string o un null, tenemos que decirle que expresamente que es posible que no llegue nada aquí, que el nombre sea un null. Siguiente, el nombre. Pues tenemos nombre, año, compañía, sinopsis y de tipo. Vale, pues el año. Fijaos, como aquí sí podemos utilizar año perfectamente, sin problemas, porque estamos en el archivo TS. En el archivo HTML no podíamos utilizar el punto año de esta forma, porque la ñ nos lo detecta como un carácter especial no válido. Pero si dentro del archivo TS, sin problema. Año, compañía, sinopsis, y creo que solo queda una, que es el id tipo. Id tipo. Nombre, año, compañía, sinopsis y de tipo. Otro problema. De nuevo nos aparece un error. Pues nada, cursor encima. Hay demasiada verborrea, la verdad, en la descripción del error, pero básicamente la clave la tenemos aquí. Argumento de tipo numérico no se puede asignar a un parámetro de tipo string o block. Lo que os decía antes, formData solo admite string o objetos binarios y resulta que id tipo es o un numérico o un null. Por lo tanto, ostras, es un numérico. ¿Qué hago? ¿Lo cambio aquí a string? No, no vamos a cambiarlo aquí a string porque igual estamos afectando
otros componentes donde se esté utilizando este modelo. O sea, ojo con hacer cambios en un modelo o en cualquier componente que se esté utilizando ya en otros componentes, porque podemos armar un pifostio de muy señor mío. Lo que vamos a hacer sencillamente es decir, bueno, pues como este dato está definido como numérico, pero yo necesito que sea un texto, pues básicamente lo que vamos a hacer es ejecutar un método JavaScript que lo tenemos aquí, fijaos que ya que se llama toString. Es un método. ToString lo que hace es convertir un valor numérico a texto, es decir, le pone las comillas. Si de tipo es el 3, pues le pone las comillas para que sea un alfanumérico o de tipo texto. Es un método de JavaScript nativo, no es de Angular. Ya lo tenemos resuelto. Y este objeto formData es el que vamos a enviar, no el objeto juego que está en un formato que no va a entender nuestra API, sino el objeto formData. Pues salvo error, ya tenemos nuestro método de alta de película. Ahora vamos a probarlo y para probarlo, pues bueno, tenemos que ir primero al componente e incorporarlo. Aquí lo que vamos a hacer es, primero, el servicio. Tenemos que inyectar el servicio. Aquí tenemos inyectado el servicio tipos. Podemos inyectar también el servicio de juegos. Servicio juegos. Igual, ya que estamos, también utilizamos el inject juegos service. Pues lo veo más limpio. Ya os lo comenté en otro vídeo. El utilizar la función inject nos permite que todas las propiedades de esta clase estén definidas donde toca y el constructor pues queda más limpio. ¿No? Tenemos aquí todo el constructor lleno de parámetros. Es la ventaja. Bien, pues servicio juegos ya lo podemos utilizar. Servicio juegos punto alta juego. Aquí tenemos que enviar nuestro objeto, nuestro atributo juego. Nos tenemos que suscribir y lo de siempre. Me vais a permitir que haga un copiar-pegar de lo que tenemos aquí arriba y así pues vamos un poquito más rápidos. Bueno, pues ¿qué pasa si todo ha ido bien? Pues si todo ha ido bien, vamos a hacer una cosa, como no vamos, bueno, en principio vamos a recibir de la API, si todo va bien, vamos a recibir un objeto juego, que lo podemos, si no lo queremos utilizar para nada, pues a ver, lo vamos a recoger sin problema, aunque no lo utilicemos. ¿Y aquí qué hacemos? Pues aquí sí que voy a poner, bueno, no tenemos que realizar ninguna asignación, tenemos que decir al usuario de alguna forma pues que el alta se ha realizado correctamente. Bueno, pues el alta, de momento, lo ideal no es hacerlo aquí con un window alert. Ahora lo voy a hacer con un window alert. Lo ideal es que, perdón, en el formulario, en alguna parte del formulario, normalmente suele ser una ventanita emergente, un pop-up que se abre o una zona del formulario destinada para mensajes, nos aparece un mensajito alta efectuada. Pero esto implica añadir una caja nueva, que igual la acabamos añadiendo. Pero de momento, para probar que funcione nuestra API, nuestra alta, vamos a hacer aquí un window.alert, y vamos a poner aquí, por ejemplo, alta, bueno, si vamos a utilizar los template strings, alta efectuada con ID, y aquí ponemos juego.id juego. Es decir, de este objeto que me está devolviendo la API, si el alta es correcta, pues es una información que al usuario ni le va ni le viene, el usuario le da igual con qué ID se haya dado de alta al juego en la base de datos, porque es una información que no le aporta ningún valor añadido, pero bueno, igual es para probar que efectivamente recibimos correctamente este dato y podemos utilizarlo si quisiéramos. Y si algo va mal, pues de momento
Vamos a dejar este console log con el algo ha ido mal. Y vamos a probar. De momento sin validar absolutamente nada. Vamos a refrescar, vamos a dejar la consola abierta por si algo va mal, que lo podamos ver ya de forma rápida. Vamos a crearnos un juego, año 1990, compañía sin archivo, educativo, sinopsis del juego, la que sea. Vamos a pulsar Alta Juego. Nos dice algo ha ido mal. Me temo por qué ha ido mal y deberíais saber por qué algo ha ido mal. Igual es otra cosa, pero vamos a ver qué ha pasado. Y ya vemos en la consola un Authorize, status 401. ¿Qué está pasando? Recordad que nuestra API está el endpoint de alta, de baja y modificación de juego están protegidos necesitan autenticación previa de usuario. Están protegidos por token. Tenemos que enviar un token para que el backend nos autorice a realizar un alta, una baja, una modificación. Por supuesto, no estamos enviando ningún token porque estas dos opciones que tenemos aquí, que son las que haremos al final de todo, pues no están operativas y en ningún momento nos hemos autenticado. ¿Qué quiere decir? Pues que tal como tenemos ahora mismo la aplicación, no podemos probar el alta, ni podríamos probar la baja, ni podríamos probar la modificación. A no ser que, y es lo que voy a hacer ahora, creo que por aquí tenía abierto ya la API. Déjame que cierre aquí. Voy a cerrar aquí. Vale. Vale, esta es la API Laravel, la API que estamos utilizando. Concretamente el fichero de rutas de la API, el api.php, que recordad que se encuentra dentro de la carpeta routes, que a su vez está en la carpeta raíz de nuestra aplicación Laravel. Ahora he abierto un fichero Laravel. Como lo he abierto en solitario, fuera del proyecto, me aparece todo en rojo porque no está encontrando nada, pero es lo de menos. El error, que no es un error, o sea, el problema que tenemos es que la ruta post de películas no, esta no es la API que quería abrir. Déjame un momentito que la busque. Vale, pues ya la tengo aquí. Esta es la API, no cambia, es el fichero api.php de la carpeta routes y aquí vemos como la ruta post, la put y la delete de alta, modificación y baja están protegidas con el middleware. Vale, pues lo que vamos a hacer provisionalmente es desactivar los middleware para las tres rutas, así ya lo dejamos para luego probar la modificación y la baja. Vamos a desactivar el middleware para el alta, para la modificación y para la baja, de forma que no tengamos problemas. En principio ahora esto lo podemos cerrar, si no me he equivocado al poner los puntos y comas ni nada. Y vamos de nuevo a pulsar alta juego. No hay que refrescar pantalla ni nada. Y a ver qué pasa ahora. Pues alta efectuada con ID 33. Pues vamos a creer que es así. Aquí no tenemos ningún error. Si vamos a consulta de juegos, por aquí aparecerá. Este está, aquí lo tenemos. Aquí vemos el juego que acabamos de dar de alta, lo podemos consultar. Digamos que el alta es correcta. Eso sí, no hemos validado absolutamente nada. Quiere decir que si entramos en la pantalla de alta de juego y yo ahora pulso alta juego sin informar absolutamente ningún dato, pues aquí tenemos un montón de errores. Nos dice que no se puede read propiedades, alta juego component, reading to string. Vale. No son los errores que yo esperaba, que son los errores que debería entregar el backend, pero ahora miraremos qué pasa cuando pulsamos el botón de alta y no informamos absolutamente nada. Bueno, básicamente el error lo tenemos en el servicio, en la línea 32. Nos está diciendo que estamos ejecutando un método toString. Recordad que el método toString lo estamos ejecutando para el tipo de juego. Por ejemplo, si seleccionamos aventura y pulsamos alta, ya no tenemos el error. Hay que arreglarlo, ahora lo arreglaremos. Nos aparece el error, algo ha ido mal, correcto, porque la API, el backend, nos entrega un error 400 y el error 400, si abrimos un poquito más, bad request, el 400, recordad,
es porque el campo año debe ser un número. El campo año debe tener al menos 1975. Bueno, nos entrega un array con todos los errores que tenemos en las validaciones. Es decir, evidentemente no estamos enviando ningún dato y como no estamos validando nada, afortunadamente hemos puesto las validaciones en el backend. Por lo tanto, evidentemente el juego no se ha trasladado a la base de datos. Esto ahora lo arreglaremos porque validaremos absolutamente todo. Bueno, vamos a arreglar este error, el toString, si no informamos nada. Si no informamos nada en el... Vamos un momentito al servicio, que lo habíamos cerrado, lo vamos a volver a abrir. Juegos Service. El problema lo tenemos aquí, lo que hemos comentado. El toString no se puede ejecutar sobre un null y si no informamos nada, no está llegando un null y de tipo acepta el valor null. Por lo tanto, el toString, pues no podemos convertir el null, no lo podemos convertir a texto. ¿Cómo se soluciona? Pues la forma más sencilla de solucionarlo es cuando estamos inicializando en el constructor los datos de los atributos del objeto juego, pues y de tipo le podemos asignar un 0 sin problema, un 0, no existe un tipo que sea 0 porque no hay ninguna clave primaria que sea 0 y ya que estamos en el HTML, en esta opción por defecto, le ponemos como value por defecto 0. Vamos a ver ahora la plantilla. Fijaos que antes no aparecía el selección de tipo de juego, ahora sí que aparece. Si ahora pulsamos Alt a juego, tenemos el error de la API que nos devuelve el servidor, correcto, este error es correcto porque no estamos informando nada, pero ya no tenemos el error del toString. Muy importante al probar que tengamos también la consola abierta para ir arreglando estos pequeños errores que nos pueden aparecer. Este error es un error correcto que tenemos que solucionar. ¿Cómo solucionarlo? Pues evitar que aparezca. Evitar que aparezca el error. Fijos que aquí tenemos los 3 errores que nos ha lanzado el servidor. Es más, de hecho, en la consola, cuando realizamos la llamada al servicio, en vez del console log error, podemos poner error.error para ver únicamente, si pulsamos alta, simplemente vemos el array que nos entrega el servidor con todos los errores y no vemos el resto de información que no nos interesa. Vale. Estos errores, de alguna forma, por si acaso fallan las validaciones bueno, las validaciones de Angular no van a fallar nunca, pero por si acaso el usuario manipula el formulario y las desactiva, estos errores deberían aparecer visibles al usuario. Ahora mismo nos va bien que aparezcan en la consola para probar que todo funciona bien, pero en algún momento, si esto es un array con todos los errores, este array tendríamos que visualizarlo en la plantilla del componente, en alguna caja. Eso sería lo correcto. Si nos da tiempo lo haremos y si no, pues igual hacemos como complemento a este video tutorial. Vale, pues el alta funciona. Si nos dejamos algo sin informar, también funciona. Funciona, es decir, no se hace el alta. Y ahora lo que vamos a hacer es las validaciones. Vamos a validar todos los controles utilizando Angular. Vale, pues vamos a ello. Vamos a crearnos debajo de cada input, pues una cajita con una clase que se llama alerta, que ya tenemos. Y en esta cajita pondremos un mensaje que tenga que ver con cada una de las validaciones que tenemos para este input. Validaciones tenemos solo una, que es el require. Por lo tanto, si no informamos este input, queremos que aparezca un mensaje de error que sea nombre obligatorio o cualquier otro nombre del juego obligatorio o cualquier otro mensaje que vaya bien. Por supuesto, ahora esta alerta, en cuanto entremos, ahora sí que me va bien cerrar la consola para no, en cuanto entremos a la pantalla va a aparecer, no queremos que aparezca. Y de hecho, aunque informemos aquí cualquier cosa, sigue apareciendo. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para que aparezca de forma condicionada. ¿Cuándo queremos que aparezca? Pues cuando el usuario
no informe el nombre. Cuando el nombre esté sin informar, queremos que aparezca el error. Y cuando esté informado, queremos que desaparezca. Por lo tanto, para poder hacer ese control, vamos a crearnos aquí un espía, que ya lo hemos visto en otro video tutorial, que le vamos a llamar título, o nombre, mejor dicho. Y a este nombre le vamos a asignar la directiva ngModel. De esta forma. Esta directiva, que es la misma que estamos utilizando aquí, lo que estamos indicando aquí es crearnos una propiedad llamada nombre, una propiedad de Angular, un objeto de Angular llamado nombre, que se le llama espía porque nos permite espiar todo lo que sucede dentro de este input. Y al asignar la directiva ngModel podemos acceder a todos los atributos y métodos que tiene ngModel para detectar cuándo se ha cambiado un valor de input, cuándo se ha introducido un dato, cuándo se ha borrado. Podemos acceder a todas las propiedades de este input. ¿De qué forma? Pues por ejemplo, vamos a hacerlo cuando nos interesa con este error. Cuando nos interesa que aparezca este error. Podemos utilizar la directiva if, pues nos interesa que aparezca, vamos a poner ya las llavecitas para que esta cajita la pondremos aquí y así. Nos interesa que aparezca esta caja cuando el nombre tenga errores y concretamente qué errores, porque solo tiene una regla de validación que es require, pero fijaos que el input siguiente, que ahora veremos, tiene el require, el min y el max, tiene 3 reglas de validación. El nombre.errors quiere decir que si este atributo tiene errores en este caso es que no se ha informado, que no se está cumpliendo esta regla de validación, pues se va a ejecutar este if. Este if, por tanto, se va a evaluar como true y se va a mostrar la alerta. Pero si tuviéramos más de un error, claro, esta alerta es para concretamente el error de nombre del juego obligatorio. Pero si tuviéramos más errores, por ejemplo, vamos a añadir uno más. Vamos a añadirle un min, creo que es min length, cuando es longitud mínima. Vamos a ver. Bueno, max length, porque min length, a saber, igual hay juegos que tienen solo un carácter. Vamos a ponerle un max length. Vamos a ver, no vamos a permitir. Aquí me he comido un ahora. No vamos a permitir juegos que tengan más, pues no sé, de 40 caracteres, por ejemplo. Para poner. Igual son pocos para determinados juegos, pero bueno, yo creo que no. Ahora tenemos dos reglas de validación. Claro, si mantenemos este if, es cualquier error va a aparecer esta alerta. Bueno, pues tenemos que especificar qué error en concreto. ¿Cómo lo especificamos? Pues de esta forma. Punto required. Estamos validando concretamente este error, el que corresponde al atributo required. ¿Por qué nos aparece en rojo? Pues cursor encima del error. Nos aparece en rojo, no es exactamente por esto, nos aparece en rojo, es que a veces a ver, visual no es perfecto y básicamente porque si no hay ningún error, si efectivamente el input está informado, este atributo, este objeto será nulo, tendrá el valor nulo. Lo mismo de siempre, si contiene el valor nulo, porque no hay errores, no podemos acceder al atributo, a la propiedad require. Por lo tanto, por eso aparece en rojo. Vale, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, vamos a entrar en el formulario. Nos aparece, de entrada nos aparece el error. Vamos a seleccionar cualquier cosa y en cuanto ya no está, cuando ya hemos informado algo, en este momento, pues desaparece el error. Vamos a probar el otro. Vamos a otro if, vamos a hacer un copiar-pegar. Ahora tenemos que probar el max length. Pues nombre del juego no puede superar 40 caracteres o cualquier otro mensaje similar. Vamos a probarlo. Bueno,
entramos, nos aparece el nombre del juego obligatorio, vamos a informar algo, ¿vale? Vamos a empezar a escribir. En cuanto supere los 40 caracteres, no nos va a dejar porque en cuanto lleguemos al 40 ya el propio navegador nos impide escribir más. Por lo tanto, pero bueno, podríamos desactivarlo, el max length, pero bueno, aquí va a ser difícil de probar, porque efectivamente el propio navegador nos impide escribir más. Aquí será más fácil de probar en el siguiente. Bueno, tenemos un pequeño problema de usabilidad y es que cuando entramos por primera vez en la página van a aparecer todos los errores. Ahora solo hemos puesto el error en el primer input, pero lo pondremos en todos. Y bueno, que solo entrar en la página aparezcan todos los errores y ni siquiera dar oportunidad al usuario a escribir nada, pues queda un poco feo. Por lo tanto, vamos a decir que solo aparezca el error, aparte de si no se informa el campo, pero si al menos el usuario ha entrado en el campo. Es decir, mientras no ponga el cursor aquí, que no aparezca el error. En cuanto ponga el cursor, si no informa nada, pues que desaparezca. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a poner un if. Vamos a poner aquí nombre.touch. Os he comentado que este espía nos permite acceder a todas las propiedades de ngModel. Una de ellas es nombre.touch. Vamos a escribirlo, vamos a acabar de escribir bien el if para que no nos dé error. Estos dos estarán dentro del primero. El touch quiere decir que fijaos que cargo la página, no aparece el error, pero en cuanto toco el input y empiezo a escribir, mejor dicho, perdón, si empiezo a escribir no va a aparecer nunca. Entro en la página, si pongo el cursor y salgo con el tabulador, si abandono el input sin introducir ningún texto, es cuando aparece el error. Y me parece bien que aparezca el error en cuanto abandonamos el input sin que aparezca, sin que el usuario haya introducido ningún valor. En cuanto empiece a introducir valores, automáticamente desaparece. Y esto es un poco más práctico. Bueno, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo en todos los inputs. Vamos a hacer el del año y voy a parar el vídeo para que hagáis el resto y luego lo continúo. Pero el del año más que nada porque tiene tres errores, tres validaciones, mejor dicho. Bueno, hago un copiar-pegar. Bueno, pues aquí tenemos que preguntar por, bueno, primero, añadirle el espía, que le vamos a llamar, como no, año. ngModel. Y ahora aquí, pues preguntamos, año touch, uy, año, esto tiene pinta de que no nos va a permitir utilizar caracteres especiales. Bueno, pues vamos a arreglarlo. Vale, aquí sí que tenemos un problema, porque a diferencia de lo que hicimos para el data binding, el doble data binding, en el cual la propiedad año, la propiedad del objeto era la que tenía la ñ, aquí no es una propiedad del objeto, es el propio objeto el que tiene la ñ, y eso sí que no se permite. No se permite. Aquí no podemos utilizar esta sintaxis porque no se acepta. Pero bueno, afortunadamente tiene solución. Bueno, pues como esto no va más allá que poder espiar los atributos de esta clase ngModel, pues en vez de año le pondremos año de esta forma y aquí ya podemos preguntar por año. No tiene por qué coincidir como sé, porque esto simplemente sirve para acceder a los atributos del ngModel de esta clase. Podemos llamarla como queramos y nos ahorra el problema. Bueno, pues aquí tenemos por una parte la validación de require. Pues aquí pondremos año obligatorio. Por otra parte, tenemos la validación min. Pues aquí pondremos año no puede ser inferior a 1980, si no me equivoco.
Y por otra parte, voy a hacer un copiar-pegar, tenemos la validación max, no puede ser superior, creo que he puesto 2100, 2030, 2100 me he pasado de frenada. Y ya tenemos las tres validaciones, los tres mensajes de error. Digamos que de entrada no aparece, vamos a informar un nombre del juego, vamos a hacer clic en año, en cuanto salgo sin informar ya me aparece, si informo en 1979 ya me aparece, si informo en 2031 me aparece la de 2031, la aparición no supera a 2030, si informo 2030 pues va todo correcto. Bueno, pues lo mismo hay que hacer con compañía, con la combo, con el tipo de juego y con sinopsis. Y la imagen, nada, porque no es obligatorio informarlo. Pues ahora voy a hacer una pequeña pausa del vídeo para completar las validaciones y os recomiendo que lo hagáis también vosotros, vayáis completando las validaciones y luego pues concluiremos este vídeo y en una segunda parte añadiremos más mejoras de usabilidad y ver cómo hacemos el tratamiento de la imagen. Vale, pues si hemos completado las validaciones y no informamos nada, pues deberíamos ver cómo aparecen los errores. Y como mejora de usabilidad, vamos a añadir una mejora interesante. Y es, bueno, ¿qué sentido tiene que el botón de alta siga activo? Porque, bueno, ahora mismo si pulso botón de alta, el formulario igualmente se envía al servidor. Y volvemos a validarlos. La API volverá, el backend volverá a validar los datos y nos entregará una respuesta errónea. Pues sería interesante que el botoncito de alta estuviera desactivado mientras mientras existan errores en el formulario, estuviera desactivado, no pudiéramos pulsarlo. Es decir, estuviera disabled, que el atributo disabled desactiva un input. Pues vamos a hacerlo. Vamos al botoncito del formulario, digamos, si aquí ponemos disabled, el atributo disabled es una propiedad de etiqueta HTML, pues lo que hace es que el botón queda totalmente desactivado. Fijaos que ya aparece en cuanto ponemos el cursor encima con un color un poquito más tenue. Pero claro, ahora mismo está siempre desactivado. Quisiéramos desactivarlo en función de si hay errores o no hay errores. Y para esto nos vamos a crear otro atributo espía, pero en la etiqueta form. En la etiqueta form vamos a crear un atributo espía que llamaremos formulario o con el nombre que queráis y le asiremos un modelo especial que se llama ngForm. De forma que si queremos desactivar el botoncito de envío del formulario, una vez que tenemos este espía, que voy a hacer un copiar-pegar, vamos al botoncito y decimos que este atributo va a ser un atributo de Angular. Por lo tanto, podemos informarle un valor. ¿Qué valor? Pues formulario.invalid. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo queremos que esté activo este atributo? Cuando el formulario no sea válido. Si esta expresión se evalúa como cierta, o sea, si el formulario es invalid, si se evalúa como cierta, es que hay algún error en el formulario, en uno o en más controles. Hay algún error. Por lo tanto, se estará activo el disabled. Si el formulario no es invalid, es decir, está todo correcto, no se activará el disabled. Vamos a probarlo. Vamos a entrar primero en el... Aquí pulsamos alta juego, no se está enviando nada. Vamos a informarlo todo. Compañía, la que seas, tipo de juego, sinopsis. Pulsamos alta juego y ahora veis como sí que se ha enviado el formulario, alta efectuada. Pues es una pequeña mejora que nos permite que el botón esté desactivado mientras el formulario no sea correcto. Y de esta forma, pues ya tenemos el alta. Y puesto que este vídeo se está haciendo muy largo, vamos a ver en un segundo vídeo cómo hacer para asignarle una imagen a nuestro juego, una imagen de portada, cómo enviar esa imagen al servidor. El servidor ya está preparado para recibir imágenes, por tanto en la API no tenemos que tocar nada, en teoría todo funcionaría correctamente. Y añadiremos también algunas mejoras de usabilidad extras para nuestro formulario. Pero eso se hará ya en el siguiente video tutorial.